En primer lugar, pues es obvio para todos que esto parece un diseño inteligente. Si tu cuerpo físico es un biorobot hecho a base de nanotecnología genética en un planeta que es una nave espacial autosustentable, autosuficiente, frente a una bola gigantesca que produce energía, pues es más que obvio que esto es un diseño inteligente por donde lo mires. E incluso a veces a los ateos se les sale. A Richard Dawkins o James Randi alguna vez dijo de que es que la naturaleza es muy sabia y luego se corrigió porque estaba en una conferencia. Bueno, pero no me refiero sabia en cuanto a que hay Dios, sino que es sabia, bueno, ya intentó componerla. Entonces para todos es muy claro que esto al menos parece un diseño inteligente. Lo único que intentan hacer los ateos es intentar demostrar cómo parece un diseño inteligente sin que sea un diseño inteligente. A los ateos no les gusta la inteligencia, Dios, ni los diseños inteligentes. Entonces hacen todo lo posible para intentar demostrar que todo es una estupidez y que todas las cosas se producen solitas y por casualidad a partir de un montón de materia inerte e inconsciente que se mueve a lo bruto y sin querer. Los ateos creen que el factor tiempo es suficiente para justificar cualquier tontería que se les ocurra. Basta tener suficiente tiempo y un montón de materia moviéndose a lo bruto para justificar la existencia de todo lo que conocemos y mucho más. El ojo, diseño o evolución. Cuidado, esta pregunta está trucada. Del conjunto total de teístas, solo una pequeña minoría tuvo o tiene problemas con la evolución. Desde luego, los enemigos de lo divino aprovecharon esta oportunidad para atacar, elaborando una falsa disyuntiva, pero pues obviamente no son excluyentes. Yo, deísta. Como teísta, deísta y libre pensador, yo considero que el cosmos es como un software muy sofisticado, con programación, que serían las leyes naturales, y con variables, que serían las constantes. Así la existencia de los seres vivos ya estaba programada desde las mismas leyes naturales, las cuales tarde o temprano generarían galaxias, sistemas solares y planetas, y tarde o temprano generarían las estructuras complejas básicas de la vida, que las llevarían a copiarse a sí mismas y producir toda clase de variedad y toda clase de diversidad. Y luego, en base a más programación, esa variedad también produciría mayor complejidad, adaptándose al medio. ¿Fue diseño o evolución? Fue ambas. Fue un diseño que estaba diseñado para producir evolución, para generar diversidad, complejidad, que fuera autorreplicable, autoadaptable, autosuficiente y automejorable. Vaya superdiseño. Lo que dicen es tan tonto como preguntar, ¿los personajes de Warcraft son diseño o evolución? Pues suben de nivel, ganan nuevos atributos o propiedades y cada jugador los puede desarrollar diferente. Pues obviamente son ambos. Los personajes fueron diseñados para crecer, desarrollarse y evolucionar, para subir de nivel, para ganar más poder, propiedades, atributos, habilidades, talentos, objetos, monturas, mascotas, entrar a nuevos escenarios, etc. Un mejor ejemplo es el juego de Spore, que es directamente un juego de video programado para evolucionar a tus personajes desde organismos unicelulares hasta hacer civilizaciones enteras y lanzarte a la conquista del espacio. No son excluyentes. La evolución, para existir y funcionar, depende de que exista un montón de leyes, mecanismos y procesos que sean lógicos, racionales y coherentes. De hecho, son dependientes. La evolución depende de un diseño inteligente para poder existir y sostenerse. Si todo fuera el caos estúpido que proponen los ateos, ¿qué fiasco de evolución se lograría? Bueno, la evolución depende de tres cosas principales. En primer lugar, la evolución no explica la vida, solo explica el paso de una forma de vida a otro. Un prerequisito para la evolución es que haya una vida que tenga la capacidad de duplicarse, que tenga el lenguaje, los mecanismos para duplicarse. Y de entrada, de golpe, tiene que ser pues una vida funcional con la capacidad mínima de copiarse a sí misma. Si no existe de entrada este ser, pues simplemente no hay evolución. El segundo paso es que cuando este ser se copia a sí mismo, no hace una copia idéntica de sí mismo, sino que tiene ciertas variaciones, hay mutaciones, entonces el nuevo ser es diferente pues al ser original. Llegamos finalmente a la parte 3, ya que tienes a tu ser vivo que se reproduce, ya que esas reproducciones no son copias fidedignas, sino que tienen algunas mutaciones, pues está simplemente la selección natural, es decir, se van a dar un montón de copias, un montón de seres, y la selección natural pues, se va a encargar de que algunos de ellos pues vayan desapareciendo y otros vayan permaneciendo. Así, antes de la selección natural, pues necesitas un cosmos funcional y estable, con ecuaciones que regulen las fuerzas fundamentales, los objetos titánicos como las galaxias, la realidad micro como todo lo cuántico, la composición de los objetos, toda la química, donde se puedan sustentar planetas con recursos abundantes y con reglas macro, ecuaciones que regulen la atmósfera, las placas tectónicas, la fricción, la inercia, la aceleración, las colisiones y todos los fenómenos físicos que ocurran sobre este planeta, donde puedas poner tu impresora funcional, autosuficiente, autorreplicable y calibrada, y
hasta ese momento es donde entra la selección natural como uno de tantos procesos y mecanismos. Es decir, todos estos de acá son prerequisitos para poder llegar a la selección natural. Si no tienes todo esto, pues ni siquiera puedes llegar a la selección natural. Para que la selección natural funcione, tienes que tener de entrada un diseño súper sofisticado, hecho específicamente para poder evolucionar, que ni en sus más grandes delirios ateos se les podría ocurrir siquiera. La protocélula. Como vimos, de la protocélula en adelante ya pueden existir mutaciones y selección natural, gracias a que es funcional, autosuficiente, autorreplicable, que está calibrada, que tiene lenguaje, código, etc. Y de la protocélula en adelante puede haber mutaciones y selección natural. Pero entonces, esa protocélula no pudo venir ni de mutaciones ni de selección natural, pues no existían. Antes de la protocélula no había ni mutaciones ni selección natural, porque pues no se copiaban, no había copiado, no había autosuficiencia, etc. Entonces, ¿de dónde sale esa protocélula? ¿Magia? ¿De los ingenieros? Bueno, quizá, pero en todo caso, ¿quién hizo sus células? La selección natural está programada en las leyes naturales. La protocélula viene de lo que yo podría llamar amontonamientus progressivus delicatus. Bueno, quizá algunos llamen abiogénesis al paso de materia inerte a vida, pero pues no suena tan divertido. ¿Casualidad o leyes? ¿Qué une las partículas subatómicas en átomos? ¿Qué une los átomos en moléculas? ¿Qué une las moléculas en macromoléculas? ¿La suerte, la casualidad, el azar? No, las leyes naturales. O sea, Dios no tiene que bajar personalmente y mover átomo por átomo o partícula por partícula, porque el cosmos ya está programado desde el principio. No es casualidad, no es azar. Yo no soy ateo, yo no creo en el azar y la casualidad. Las leyes naturales son las que dicen qué se puede unir, con qué y cómo. Hay cosas que se atraen y cosas que se repelen y nunca pegan. Son las que dictan qué estructuras forman cuando se unen. Son las que dictan las propiedades que tienen al unirse. Así, el amontonamiento progresivo delicado ya estaba programado desde las mismas leyes naturales. La protocélula estaba programada desde el principio para formarse. Todo está programado deliberadamente desde las leyes naturales. Si tú pones un cosmos con estas leyes naturales, a la fuerza va a surgir vida. ¿Por qué? Porque está programado para que haya vida. Sería antinatural, sería antifísico que no se diera la vida dadas las leyes actuales. ¿Por qué delicado? Porque entre más grandes son las estructuras, más fácil es romperlas y más difícil que se formen. Si lo que une a las protocélulas fuera tan fuerte como lo que une al átomo, entonces se formarían un exceso de protocélulas y vida por todos lados. Si lo que une a las protocélulas fuera más débil, entonces no se formaría nunca. Protocélula calibrada. Así la protocélula debe ser lo suficientemente frágil para que no se forme en todos lados, pero lo suficientemente fuerte para poder llegar a formarse. Así te aseguras que solo pueda formarse y madurar en algún lugar con características específicas para sustentarlas, como por ejemplo el planeta Tierra. Maravilloso equilibrio perfecto. Equilibrio por todos lados. Demasiado trabajo para el caos ciego, inconsciente y de dedos torpes de los ateos. Por eso algunos ateos, los pocos semi-inteligentes que logran razonar hasta aquí, niegan a Dios. Ya tienes un montón de leyes programadas y listas que producen, ordenan y regulan al cosmos, que puede formar protocélulas y luego todo el árbol de la vida, pues ¿para qué rayos necesitas a Dios? Eso es tan tonto como decir, si yo compro un juego de video y lo meto a la consola, pues ya puedo jugar. No necesito un programador, pues la programación ya hace todo solita. Claro, como los ateos ya tienen todo un cosmos funcional convenientemente listo y programado para jugar, más complejo que cualquier videojuego humano y que de hecho contiene a todos los videojuegos humanos, entonces ya no les importa de dónde salen esa programación, esas leyes, valores, calibraciones, ajustes, procesos y mecanismos, o suerte, o fortuna. Siempre tendrán el azar y la casualidad de los agujeros para explicar todo sin explicar nada, para llenar todos los huecos de la ignorancia y atacar la inteligencia detrás de las cosas. Por eso el deísmo es 100% compatible con la ciencia. Las leyes naturales son las leyes oficiales de Dios. Lo único que hace la ciencia es hackear cómo funciona el programa. Y más que ser compatible, es el diseño inteligente lo que permite la ciencia, que podrías estudiar en un caos estúpido ateo. Desde luego la intervención divina no es necesaria. Dios no necesita intervenir para que surja la vida o para moldearla. Entonces, Dios no puede intervenir. Una cosa es que no pueda y otra que no necesite. Como cualquier programador con privilegios de programador podría modificar, eliminar o crear nueva programación para el software. El programa está hecho para generar variedad, diversidad y complejidad, y que esa variedad, diversidad y complejidad se adapte a su entorno de la mejor forma posible. Desde luego, en este complejo equilibrio, el software puede producir los resultados más económicos y directos, pero que pueden llegar a ser perfectibles. Entonces ya hemos llegado a una etapa, a un punto donde la evolución artificial va más rápido que la evolución natural. El software, es decir, el cosmos,
mismos ha cumplido ya su propósito. Ahora nos corresponderá a nosotros tomar las riendas de nuestra evolución. Ahora nosotros podremos crear, adaptar y mejorar desde nuestros ojos hasta cada parte de nuestro cuerpo. Ojalá alcancemos la madurez suficiente para ser merecedores de tal poder.